En este live, Jungkook se muestra de una forma muy espontánea y cotidiana, comenzando con algo tan simple como contar que se había quedado dormido, pero se despertó con hambre, por lo que decidió comer ramen mientras hablaba con quienes lo estaban viendo. Ese pequeño detalle ya refleja un ambiente íntimo y relajado, como si estuviera compartiendo un momento personal con sus fans, sin demasiada preparación ni formalidad, incluso mezclando algunas palabras en inglés de manera natural. Luego pasa a hablar sobre el video musical de Hooligan, explicando que fue un proyecto que generó muchas conversaciones entre los miembros del grupo. Da a entender que tanto ellos como la empresa trabajaron muy duro en su producción, pero también deja ver cierta incertidumbre o sentimientos encontrados, probablemente porque ha pasado bastante tiempo desde que lo realizaron. Intenta expresar que no es fácil describir lo que siente al respecto, como si hubiera una mezcla de orgullo por el esfuerzo y al mismo tiempo duda sobre el resultado o sobre cómo será recibido ahora. Esa vacilación, al explicarlo, muestra que está reflexionando en voz alta, buscando las palabras adecuadas para transmitir algo que ni él mismo tiene completamente claro. Después menciona la cercanía de una presentación importante. Al principio dice que faltan 2 días, pero se corrige a sí mismo al darse cuenta de que prácticamente ya es el día siguiente, lo que refuerza la idea de que el evento está muy cerca. Esto lo lleva a hablar de sus nervios, aclarando que no se trata tanto de un nerviosismo mental, sino más bien físico, como una tensión en el cuerpo. En medio de esto, vuelve a lo cotidiano. Comenta que comió demasiado y que ahora se siente muy lleno, incluso con sueño otra vez. Como si la comida le hubiera provocado somnolencia. Ese contraste entre la presión de una gran actuación y detalles tan simples como tener sueño o estar lleno hace que el momento se sienta muy humano. También reflexiona sobre la calidad de las cámaras de los teléfonos en la actualidad, sorprendiéndose de lo bien que se ven los videos que han subido del ensayo. Sin embargo, esto da paso a una pequeña frustración. No entiende por qué ya se están publicando esos videos si aún faltan días para el concierto. Al ver un clip que considera un spoiler, reacciona con sorpresa y un poco de queja, señalando que ese contenido debería haberse guardado y no revelado tan pronto, especialmente porque ni siquiera han realizado su primer show. Esta parte muestra su deseo de cuidar la experiencia del público y mantener la sorpresa. Luego se dirige directamente a quienes lo están viendo, preguntando si asistirán a la presentación y reflexionando sobre cuántas de las personas conectadas al live realmente irán al concierto. Es un momento en el que intenta conectar con su audiencia de forma más directa, imaginando quiénes estarán presentes físicamente. A continuación, entra en un tema más serio y emocional, una disculpa hacia ARMY. Habla sobre un live anterior y reconoce que ha estado pensando en ello, aunque no está completamente seguro de haber cometido un gran error. Explica que no se percibe a sí mismo como una figura pública en el sentido tradicional, comparándose con youtubers u otras personas de la industria que suelen expresarse de cierta manera más abierta o polémica. Sin embargo, admite que ese lado suyo no lo había mostrado antes y que le preocupa que algunas fans se hayan sentido incómodas al verlo así. Por eso, decide disculparse específicamente con quienes pudieron sentirse mal, mostrando consideración y respeto hacia ellas. También menciona que intentará moderarse en el futuro, reconociendo que ese día probablemente se sentía demasiado bien, quizá influenciado por el entusiasmo del comeback. Al mismo tiempo, deja claro que no le interesa demasiado la opinión de quienes critican todo constantemente, marcando una diferencia entre esos comentarios negativos y el vínculo que tiene con sus fans. Expresa gratitud por la atención recibida, pero también establece cierto límite, indicando que no es su responsabilidad lo que hagan quienes difunden críticas o generan problemas.
Aún así, vuelve a centrar su mensaje en ARMY, reiterando su disculpa y su deseo de que comprendan cuánto piensa en ellas. Remarca que siempre intenta ser sincero y hacer las cosas bien por ellas, lo que refuerza la idea de una relación basada en honestidad y cuidado mutuo. Más adelante, vuelve a un tono más ligero al contar que ese día salió en motocicleta y fue hasta Goyang porque tenían ensayo allí. Incluso menciona que editó un video del recorrido y se ofrece a mostrárselo a los fans. Durante el trayecto, dice que vio un accidente, lo que lo sorprendió y le hizo reflexionar sobre la importancia de conducir con cuidado. Este momento añade otra capa personal, compartiendo una experiencia real que lo hizo pensar en su seguridad. Después comenta sobre la barrera del idioma, explicando que como no habla inglés, suele leer únicamente los comentarios en coreano. Pide, medio en broma, pero también en serio, que quienes quieran que él lea sus mensajes aprendan coreano y escriban en ese idioma, ya que le resulta difícil seguir comentarios en inglés con rapidez. Esto muestra tanto una limitación práctica como una forma cercana de interactuar con su audiencia. Menciona una conversación entre Tablo y Namjoon, donde Tablo sugirió que enviaran a los miembros a aprender inglés. Jungkook responde a esto con humor y disposición, diciendo que él también iría a aprender, lo que añade un cierre ligero a esa parte del live, mientras sigue mostrando su personalidad abierta y espontánea. En esta parte del live, Jungkook continúa mostrando una faceta muy emocional, reflexiva y cercana, combinando momentos de sensibilidad con otros más ligeros y espontáneos. Comienza confesando que lloró a solas mientras escuchaba una canción, lo cual deja ver que la música tiene un impacto profundo en él, no solo como artista, sino también como oyente. Este detalle revela su vulnerabilidad, mostrando que conecta emocionalmente con lo que escucha hasta el punto de conmoverse en privado, sin necesidad de mostrarlo públicamente en ese momento. Luego, cambia a un tono más interactivo y juguetón al pedir que presionen el corazón, los likes del live, y preguntando si quieren que haga un gesto de corazón. Este tipo de interacción es típica en sus transmisiones, donde busca mantener una conexión directa y afectuosa con quienes lo están viendo, utilizando gestos y expresiones que refuerzan el cariño mutuo. Al hablar del álbum en el que han estado trabajando, explica que, después de que cada miembro se enfocara en su propia música individual, este nuevo proyecto refleja de manera muy clara el color o identidad de cada uno. Con esto se refiere a que el álbum no es uniforme, sino que contiene la esencia individual de cada integrante, algo que probablemente considera valioso porque muestra crecimiento artístico y diversidad dentro del grupo. Es una manera de decir que cada miembro ha evolucionado y que eso se puede sentir en el resultado final. También expresa un entusiasmo muy genuino por una canción en particular, preguntándose a sí mismo por qué le gusta tanto. Dice que simplemente quiere seguir escuchándola una y otra vez, lo que transmite una emoción muy pura, casi infantil, de disfrute sin necesidad de analizar demasiado. Ese tipo de comentario muestra cómo, a pesar de ser artista, también experimenta la música como cualquier fan. Después, reafirma su cariño hacia ARMY, diciendo claramente que los ama mucho y que ellos ya lo saben. Esta repetición del afecto no es casual, sino una forma constante de reforzar el vínculo emocional con su fandom, que es central en su forma de comunicarse. En un momento más cotidiano, muestra una foto de él mismo montando motocicleta camino a Goyang, explicando que le gusta mucho conducir. Este tipo de contenido hace que los fans sientan que están viendo partes de su vida diaria, no solo su faceta como idol. Sin embargo, también se puede percibir cierta conciencia de que estas actividades implican responsabilidad, conectando con lo que ya había mencionado antes sobre ver un accidente. Luego aborda el tema de la inteligencia artificial, comentando que la utiliza principalmente para buscar información o hacer traducciones.
Sin embargo, introduce una reflexión más crítica al decir que la IA debería usarse con control, ya que hoy en día puede ser difícil distinguir entre lo real y lo generado artificialmente. Menciona específicamente el concepto de los deepfakes, mostrando preocupación por cómo la tecnología puede distorsionar la realidad. Este comentario refleja que está al tanto de los avances tecnológicos y también de sus riesgos, especialmente en una industria donde la imagen es tan importante. Más adelante, comenta sobre el ambiente en Internet, señalando que últimamente hay muchas personas raras o negativas. Observa que en los comentarios de YouTube hay pocos mensajes positivos en comparación con los insultos, lo que le parece extraño. Aunque lo dice con un toque de humor, también deja ver una crítica a la cultura digital actual, donde la negatividad suele ser muy visible. Cuando alguien menciona que está aprendiendo coreano, él responde agradeciendo y a la vez reconociendo que él debería esforzarse más por aprender inglés. Esto enlaza con una conversación interna del grupo, donde menciona a RM Namjoon, bromeando con que sería frustrante para él ser el único que habla inglés con fluidez. A partir de ahí, recuerda que varios miembros, como J-Hope, V y Jimin, han tenido etapas en las que intentaron aprender inglés, lo que añade un toque humorístico y humano al mostrar que todos han pasado por procesos similares de aprendizaje. Regresa nuevamente al tema del videoclip de Hooligan, enfatizando que hablaron mucho sobre él entre los miembros. Reitera que tanto ellos como la compañía pusieron mucho esfuerzo, pero también menciona que hacía mucho tiempo que no trabajaban en algo así, lo que puede haber hecho el proceso más desafiante o diferente a lo habitual. Aún así, destaca que el proceso fue muy divertido, aunque le cuesta explicarlo, insistiendo en que es algo complejo y no fácil de describir. Esta repetición de la idea de complejidad sugiere que hay emociones mezcladas, satisfacción, nostalgia, quizá incertidumbre. En cuanto a sus hábitos musicales, comenta que no suele escuchar mucha música electrónica y que últimamente tiende a quedarse con canciones que ya conoce, en lugar de buscar nuevas. Esto puede interpretarse como una etapa más introspectiva o de comodidad musical, donde prefiere lo familiar. En un momento más ligero, menciona su bebida, diciendo que puede ver su color y que no se ve bien, para luego añadir que ya se la bebió toda. Este tipo de comentarios aparentemente triviales contribuyen a la sensación de naturalidad del live, como si estuviera hablando sin filtro sobre lo que ocurre en el momento. El cansancio empieza a hacerse evidente cuando bosteza y dice que necesita irse a dormir, explicando que siente que ya viene el sueño, posiblemente acentuado por haber comido ramen y beber mucho líquido después. Este detalle conecta con el inicio del live, cerrando ese ciclo de comida, sueño y cansancio. A pesar del cansancio, vuelve a hablar de la canción que le gusta, reiterando que la ha estado escuchando desde hace tiempo, lo que refuerza la idea de apego emocional hacia ella. Luego propone hacer una recomendación semanal de canciones, mostrando interés en compartir sus gustos musicales con los fans. Menciona también que la canción que está escuchando ocupa el primer lugar en ese momento en una playlist de Spotify, lo que añade contexto sobre su popularidad o relevancia actual. Finalmente, se enfoca en el concierto que se aproxima, prometiendo que dará lo mejor de sí y pidiendo a los fans que lo esperen con entusiasmo. Habla de terminar el ensayo pronto y reafirma una vez más su amor por ARMY, repitiendo varias veces que los ama, que lo hará bien y que espera que estén emocionados. Esther está lleno de energía positiva y compromiso, dejando claro que, a pesar del cansancio o las dudas que pueda tener, su prioridad es ofrecer una buena presentación y mantener esa conexión emocional con sus fans, incluso recordándoles que se mantengan sanos, lo que añade un toque de cuidado y preocupación genuina hacia ellos.